Revisemos la animación sobre circuito. En realidad son varios circuitos que tenemos aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, en pantalla ya un circuito elemental, donde se tiene una fuente de energía, que en este caso es una pila seca, cuyo voltaje está fijo en 1.5 volts. El que sigue aquí a continuación, este es un alambre, digamos, enrollado que nos va a formar lo que se llamaría una resistencia variable, un rióstato o un potenciómetro. Y según lo conectemos, por ejemplo, en este caso nos está diciendo que del lado izquierdo, este tramito del lado izquierdo nos está dando una resistencia de 5 ohms. Y del lado derecho se tiene una resistencia total de 95 ohms. De un máximo que tiene esta resistencia variable de 100 ohms. Si nos movemos en este caso, este que sería el cursor, aquí lo movemos hacia acá, dice que ahora está recibiendo de este lado 28 volts. Perdón, se tiene una resistencia de 28 ohms y del lado derecho una resistencia de 72 ohms de los 100 posibles. Así que la pila está alimentando este pedazo de resistencia. Y lo demás que entrega la fuente o pila se va a entregar a nuestro foco. Así nuestro foco lo podemos hacer que reciba poco voltaje o mayor cantidad de voltaje. Y veamos si le aplicamos nosotros en este caso, si vean ustedes, toda la resistencia casi prácticamente, el foco está casi apagado. ¿Por qué? Porque toda la energía que nos entrega la pila está consumiéndose en esta resistencia, que son 93 ohms. Si nosotros bajamos la cantidad de resistencia que tenemos aquí, noten ustedes que ahora la energía se consume parte en esta parte de resistencia de 64 ohms y parte en nuestro foquito que ya está más iluminado. Si reducimos aún más la resistencia, vean ustedes ahí, el foco va brillando cada vez más. Es decir, el foco recibe cada vez mayor voltaje. Así que si el voltaje que recibe el foco cada vez es mayor, el brillo aumenta. ¿Qué implica con eso? Que también la corriente está aumentando. ¿Sí? ¿Cómo podríamos saber en este caso la magnitud de la corriente? Pues véanlo ustedes, vamos a bajarlo ahí a 5 y con este botoncito del lado izquierdo que tiene como la letra I, que son los información, ¿sí? Nos dice que en este caso, ¿sí? Vean ustedes, en el foco están entrando 0.11 volts apenas y la corriente que se obtiene es de 15 miliamperes. Si nosotros aumentamos el valor del voltaje aplicado, vean, ya llegó a 0.17, ya llegó a 0.24, ya llegó a 0.31 volts, la corriente ha aumentado a 41 miliamperes. Si aún así todavía le aumentamos un poco más, vean ustedes aquí, está recibiendo a 0.68 volts nuestro foquito y la corriente que se obtiene es de 91 miliamperes, cumpliéndose con la ley de Ohm, ¿no? Si el voltaje aumenta, la corriente aumenta. O bien, la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado. Bien, aquí esto es nada más para comentar la función de este sistema. Esta es la pila, junto con el potenciómetro, nos van a representar una fuente variable, ¿no? ¿Por qué es una fuente variable? Porque le podemos aplicar a nuestro foco diferentes valores de voltaje. Bien, vayamos ahora del lado izquierdo. Aquí tenemos dos flechitas que nos permiten conocer diferentes tipos de circuitos. Por ejemplo, aquí nos podemos ir al circuito número 1. El circuito número 1 que ya está aquí armado es un circuito serie. Ahorita lo comentamos. ¿Sí? El circuito número 2 es un circuito paralelo. El circuito número 3 es una comparación de lo que les estaba mencionando. Estamos aplicando el voltaje del potenciómetro del lado izquierdo que está consumiendo una resistencia de 5 ohms. ¿Sí? Vean aquí. ¿Sí? Vean, ese voltaje es muy pequeño, casi no tiene la corriente en el poquito del lado izquierdo. Y del lado derecho la corriente o sea, el voltaje que se aplica es mucho mayor y así que la corriente aquí también es más grande, por eso brilla más, ¿no? Es una comparación nada más. El circuito 4 es el que estábamos comentando ya al principio. El circuito 5, que es este, nos compara. Aquí tenemos una fuente principal, un voltaje fijo y alimentando un foquito, de tal manera que el consumo que recibe este foquito es de 200 miliamperes. Y aquí tenemos nuestra pila también alimentando, pero ahora dos focos.
Esos dos focos, como están conectados, vean ustedes, de un foquito al otro con un solo alambrito, se llama conexión en serie. ¿Y qué pasa con la conexión en serie? Que la resistencia aumenta. Y como la resistencia aumenta al recibir el mismo voltaje, la corriente disminuye. Ven ustedes aquí, es solamente de 100 miliamperes. Veamos el último circuito. Es la misma comparación, un foquito alimentado con una fuente fija de 1.5 volts, ya habíamos visto que recibe una corriente de 200 miliamperes. Y del lado derecho tenemos nuestros dos foquitos conectados por ambos lados. Cuando los elementos se conectan por los ambos terminales, se dice que la conexión es paralelo. En una conexión en paralelo, ¿qué pasa? La resistencia disminuye. Y como la resistencia disminuye, de acuerdo con la ley de Ohm, entonces el voltaje, perdón, si la resistencia disminuye manteniendo el voltaje constante, entonces la corriente aumenta. ¿Sí? O se podría decir lo mismo, ¿no? Que si un foquito siendo alimentado por una pila recibe una corriente de 200 miliamperes, aquí cada foquito está recibiendo una corriente de 200 miliamperes. Y 200 del foco 1 y 200 del foco 2 son 400 miliamperes. Bien, es nomás de manera general. El otro botoncito que está aquí, en la parte superior, simplemente nos indica eh, el restablecimiento, ¿no? Por ejemplo, si yo oprimo este foquito, bien, lo acabo de eliminar. Como lo acabo de eliminar en un circuito paralelo, vean ustedes, el otro sigue funcionando. ¿Sí? Para poder saber qué es lo que está pasando, para poder volver a restablecerlo, este es el que nos botón de restablecer, resetear, diríamos también por ahí. Y está nuevamente en nuestro sistema. ¿Sí? Igual pasaría con este otro, ¿no? Si lo quitamos, el sistema deja de funcionar. Y al dejar de funcionar, pues no podemos tomar lecturas. ¿Qué hay que hacer? Restablecer el sistema, simplemente de esta manera. ¿Por qué se desaparecieron las lecturas de los multímetros? Vieron que se desaparecieron los cables de medición. Los cables, estos rojitos, son para lecturas de los multímetros. Bien, eso es en términos generales. Vayamos a nuestros circuitos, decíamos, ¿no? El primer circuito es este circuito serie. Tenemos aquí una fuente de energía, que en este caso ahora está formada por dos pilas. Como están conectadas una a continuación del otro, las pilas están conectadas en serie. Y pilas conectadas en serie, sus voltajes se suman. 1.5 más 1.5 hay 3 volts. ¿Sí? El voltaje total que pueden suministrar son de 3 volts. Ese voltaje fijo se puede variar utilizando este potenciómetro. Y ya ven ustedes, lo podemos cambiar. Ya comentamos por qué razón, ¿no? Porque finalmente el voltaje que se tiene en esta pequeña parte es el que se va a aplicar a todos los focos. Entonces aquí estoy alimentando al extremo derecho y de este lado se está alimentando al extremo izquierdo de los focos. Así que los focos van a recibir el voltaje que tenga en esta pequeña partecita. Y finalmente esto es un interruptor, ¿no? Que nos permite, ¿sí? Se llama el control del circuito, que permite interrumpir el funcionamiento del circuito o lo cerramos para que empiece a funcionar nuestro circuito. ¿Sí? Vamos a dejarlo siempre así para poder identificar algunas variables. ¿Qué variables tenemos aquí? Que los elementos, vean ustedes, de aquí va a salir, digamos, la corriente del lado positivo, va a alimentar al primer foquito, pasa la corriente, a través de este alambre pasa al segundo foquito y se dirige, ¿sí?, a la otra terminal, sale del segundo foquito y se va a la terminal del tercer foquito, pasa a través del tercer foquito y regresa a la fuente. Esto sí es un solo camino posible para la corriente eléctrica. Tanto es así que decíamos, ¿no?, que si quitamos nosotros un elemento de aquí, ¿sí?, el circuito deja de funcionar. ¿Por qué? Porque no hay paso de la corriente eléctrica. Hay que restablecerlo, claro está. También tenemos este botoncito que nos lo había mencionado al final, la parte inferior, rojito con una cruz, que nos permite modificar los circuitos a nuestra conveniencia. Y también, ya lo había mencionado, si quitamos nosotros algún alambre, por ejemplo ¿sí?, ¿qué pasa? Todo el sistema deja de funcionar. Y aquí tenemos los alambritos que podemos retomar para hacer conexiones. En este caso regresamos. Y está, ¿no? ¿Sí? Una vez que está otra vez nuestro
circuito completo, pues sigue funcionando. Entonces eso es un circuito serie. Ya vimos qué es lo que pasa cuando interrumpimos. ¿Qué queremos conocer aquí también? ¿Qué le pasa al voltaje que recibe cada foco? ¿Qué le pasa a la corriente que recibe cada foco? Esa información nos la da el botoncito del lado inferior. ¿Sí? Y aquí nos está diciendo que la batería no tiene resistencia ninguna. Cada foco o lamparita tiene una resistencia de 7.5 ohms. Como los tres tienen la misma resistencia, van a consumir la misma cantidad de voltaje. Así que en ese extremo llegan 3 volts, consume parte de ese voltaje y solamente entrega al segundo foquito 2.2 volts. El segundo foquito recibe 2.2 de voltaje y hacia el siguiente solamente le entrega 1.4 volts. ¿Sí? Desde 1.4 volts, ¿sí? Entrega solamente 0.59 volts para que lo tengan en este extremo el potenciómetro. Es decir, aquí cada uno de ellos tiene diferente voltaje, pero la cantidad de corriente que se atraviesa aquí, vean en este alambrito que va hacia acá, el que alimenta al primer borne, recibe 107 miliamperes. En este segundo alambrito que va al segundo foco, la corriente que va pasando es de 107 miliamperes. La corriente que pasa en este otro alambre al tercer foquito lleva 107 miliamperes. Y finalmente, del último borne hacia el potenciómetro, la corriente que lleva este conductor es de 107 miliamperes. En toda la parte serie, la corriente es la misma. Y los voltajes van siendo distintos del suministrado por la fuente. Es característica de estos circuitos. Veamos el circuito paralelo. Igual nuestra fuente de energía, recuerden ustedes aquí tenemos las mismas características de nuestro potenciómetro para variar el voltaje que está recibiendo nuestros foquitos. Aquí la vamos a dejar de esta manera, bueno, para que más o menos se vea. Y tenemos la misma situación. Del lado izquierdo sale el voltaje, digamos, va a salir la corriente, digamos, positiva. El borde positivo va a ir hacia acá, hasta este borde común. Y de aquí va a salir a conectar al foco número 1, otro lambrito conecta al foco número 2 y otro lambrito conecta al foco número 3. ¿Sí? Del lado derecho también tenemos aquí del potenciómetro en la parte media, si sale, ¿sí? Nuestro voltaje, va a salir aquí el borde negativo, ¿sí? A este lado. Y de ahí se conecta un alambrito al extremo del primer foco, otro alambrito al extremo del segundo foco y un tercer alambrito al tercer foco. ¿Sí? De esta manera, digamos, de este lado están conectados entre sí, como si estuvieran de aquí unidos de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro. Y de ser como si estuvieran unidos de aquí, aquí, aquí y hasta la fuente. Aquí sería la fuente, alimenta a todos estos el lado positivo. Y la fuente alimenta a todos estos el lado negativo. ¿Sí? ¿Qué propiedades se tienen aquí? Pues igual que en el caso anterior, si tocamos un foquito, vean, desaparece, lo eliminamos, se fundió, lo quitamos, pero los otros dos siguen funcionando. Si quitamos este, el otro sigue funcionando. ¿Sí? Entonces, en este caso, los focos son independientes. ¿Sí? Podemos restablecerlos nuevamente, ¿no? Para que estén como estaba en un principio. Lo mismo pasaría si quitásemos algún alambre. Para quitar alambre, recuerda que aquí, quitamos este alambre, se apaga. ¿Cuál se apaga? El alambre que quitamos nada más, que alimentaba la parte negativa del foco número 2. Pero el foco 1 y el foco número 3 siguen funcionando. En casa tenemos este tipo de conexión. Yo puedo estar viendo la televisión, alguien puede estar estudiando con un foquito y otro puede estar por ahí utilizando la plancha para planchar su ropita. Entonces cada quien puede hacerlo cuando guste. Cuando quiere dejar de planchar, pues simplemente, digamos, claro, hay interruptores en casa, ¿no? Aquí es quitar un alambrito. En casa cada elemento tiene su propio interruptor y apaga, por ejemplo, desconecta la plancha o apaga la plancha. ¿Sí? Igual yo, ¿no? Cuando quiera voy e interrumpo y apago para ya no estar viendo televisión. Hay que restablecerlo para que sea más rápido que estar regresando los alambritos. Tú puedes regresarlo el alambrito, ¿no? De aquí a aquí como estaba. Inicialmente se pueden volver a conectar así los alambres, ¿no? Pero se hace más rápido restableciendo el sistema.
Generalmente el cable verde que está en la parte inferior sirve para hacer conexiones entre nuestros circuitos, ¿no? Bien, ¿qué propiedades se tiene en este caso? Veamos la información. Del extremo izquierdo, cada foquito está recibiendo 3 volts, vean. Consume cierta cantidad de voltaje y entrega solamente 2.67 volts. En cada uno de los alambres, bueno, así que el voltaje de cada uno de ellos es el mismo, ¿sí? Por eso aquí cada foquito puede estar igual de iluminado, ¿sí? ¿Sí? Igual de apagado, ¿sí? Que todos. Bueno, aquí me pasé un poquito más, ¿no? Me pasé un poco, se fundieron, hay que restablecerlo, ¿no? Así ven aquí, ¿no? Como voy llevándolo, ¿sí? Si le aplicamos mayor voltaje del que están diseñados, pues los elementos se funden. Pero noten ustedes que los tres están igual de iluminados. Ahorita le voy a comparar con el serie, creo que no lo vimos de esa manera, pero bueno. Pero queremos en este caso checar la información que nos estábamos revisando, ¿no? Que cada extremo del lado izquierdo, todos tienen el mismo potencial eléctrico, 3 volts. Del lado derecho, todos tienen el mismo potencial eléctrico, 2.36 volts, porque han consumido parte en ellos, ¿no? Y finalmente, checamos las corrientes, ¿sí? Del borne del potenciómetro sale una corriente de 255 miliamperes. De esos 255 que llegan, van 85 al primer foco. Ahí está. Otros 85 al segundo foco. Y otros 85 al tercer foco. Del tercer foco salen 85 miliamperes al borne común. Del segundo foquito salen 85 miliamperes al borde de conexión. Y del tercer foquito, o primero que está inferior, perdón, salen también 85 miliamperes al borde común. Y de este borde común se viene para acá y vienen 255 miliamperes al potenciómetro. Entonces la corriente total que entra aquí se divide en tres partes. Y aquí esas tres partes que llegaron aquí se unen para salir nuevamente 255 miliamperes. Entonces aquí se tiene que, aunque se reciben los mismos voltajes, las corrientes en cada elemento puede ser diferente. Aquí son iguales porque los focos tienen la misma resistencia. En el laboratorio lo que hacemos es usar foco, digamos aquí, de 100 watts, foco de 75 watts y foco de 25 watts. Y así cada uno tiene diferente valor de corriente, pero al salir al total, ¿sí? Se suman las corrientes. Eso lo verán ustedes a través de los ejercicios más adelante. Bien, vamos a retirar la información. Bien, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.